están aquí, están entre nosotros, pero jamás habíamos tenido los datos que tenemos sobre el fenómeno ovni, sobre nuestros extraños visitantes. Y es que las noticias no paran. Hace un par de semanas, el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de un documento oficial, una aprobación de fondos reservados, por primera vez en la historia decía públicamente que no solamente que existen los ovnis, sino que además estaban dando dinero, dando plata para investigar aquellos que claramente eran de origen no humano, o dicho de otra forma, extraterrestre. Pero fijaros, hace muy pocos días, Jim Semivan, 25 años como agente de la CIA, comentando cómo el gobierno de los Estados Unidos de América tiene muchísima más información de la que revela sobre el fenómeno ovni. Y Gary Nolan, profesor de la Universidad de Stanford, diciendo públicamente que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene restos físicos de estas naves y que se están investigando, repito, Gary Nolan, profesor de Stanford. Es un cambio de paradigma, que a este servidor, a este periodista, le hace tremendamente feliz. Porque podemos seguir mirando al cielo con asombro y además de eso es ya una verdad a voces que nadie va a poder callar. Ojalá sigan revelando información y de todas formas nosotros seguiremos indagando, porque no es que estén aquí, estoy convencido que llevan entre nosotros miles de años. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast en Oculto tras la sombra. 57.000 gracias, ya que ya somos más de 57.000 suscriptores. Tremendamente de estar aquí hoy con un invitado muy especial que habréis escuchado en Noche de Misterio en Caracol Radio. Y bueno, tremendamente feliz por esto. También siempre meto esta pequeña cuña, que es que en el mes de marzo del año que viene, del 2023, voy a Israel, Jordania. Aquellos que queráis apuntaros a este viaje de autor por la Tierra Sagrada, echarle un vistazo a mis redes sociales, cualquiera de las tres, y hay un post fijado en la que ahí aparece un número al que podéis escribir por WhatsApp para los que queráis apuntaros a este viaje a la tierra en la que Dios habló con el hombre. Pero metámonos ya en lo que estamos hoy, que es el fenómeno ovni. No paran las noticias. Esta historia de Jim Semivan, agente de la CIA, o de Gary Nolan, hay que ir añadiéndosela a otras de otras personas, como Eric Davis, por ejemplo, astrofísico que trabaja para el Pentágono, que ya dijo al New York Times hace unos meses que estaba investigando restos de ovnis. Y arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, compañero, amigo, ¿cómo estás? Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Rodrigo Bravo desde Chile, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube Oculto Tras la Sombra. Tal y como dijo Juanje, más de 57.000 abrazos para todos y cada uno de ustedes. Siempre estamos muy pendientes de sus comentarios. Les agradecemos que le den un me gusta, que compartan este contenido, y como bien lo sabe Juanje y todos los oyentes, uno de mis enigmas favoritos, siempre me ha apasionado el fenómeno ovni, y yo creo que es la temática en el ámbito de misterio que mayor repercusión mediática ha estado generando desde los últimos meses, con novedades fascinantes cada semana, y en esta oportunidad con un auténtico experto como lo es Rodrigo. Como estabas diciendo, o sea, es que esto es ya todas las semanas. O sea, cada vez que pongo noticias ovni, esta mañana saqué esto por la introducción. O sea, es sin parar. Pero el que sabe un montón de esto, que es la primera vez que está en Oculto Tras la Sombra, que ha colaborado ya muchas veces en Noche de Misterio, es Rodrigo Bravo, piloto chileno que está ahora mismo en Punta Arenas, Chile. Amigo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Tremendamente feliz de tenerte aquí por primera vez. Gracias por la invitación, Juan Jesús. Alejandro, gusto en saludarte. Bueno, encantado de compartir con ustedes, porque en realidad la introducción yo creo que lo hice todo. Estamos frente a acontecimientos que son históricos y que a veces como que la
la potencia de las informaciones y de las noticias hacen como que perdamos quizás el sentido del presente, el de tiempo y espacio. Es decir, no, la gente en general, la comunidad, como que no se está dando cuenta de los acontecimientos que hoy día están sucediendo en esta temática. Siempre hablábamos de las desclasificaciones, siempre hablábamos de cosas ocultas, pero hoy día hay una transparencia tal, brutal, producto de lo que es la globalización, la hiperconectividad, que sin más que agregar, el 25 de junio del año pasado hubo un informe del Pentágono, o sea, del Pentágono al Congreso de Estados Unidos, donde simplemente, por primera vez, de forma oficial, se reconoce la existencia de fenómenos aéreos anómalos. Y eso ya es un cambio absoluto en lo que es la historia de la ufología. Total. Ahí necesitamos hacer una revisión, es decir, ahí yo creo que es competente hacer una historiografía, es decir, un análisis de lo que habíamos estudiado hasta ese momento, hablo en el marco ufológico, y el empezar de cero, porque esto nos cambia completamente nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro enfoque, lo que viene, en fin, todo, es un cambio de paradigma. Sí, es un cambio de paradigma total y absoluto, ¿no? Y Rodrigo, nosotros lo hemos hablado contigo fuera de micro. Yo creo que esto está creando más expectativa entre periodistas y militares que entre la misma comunidad ufológica, que se han quedado todos como fuera de juego, mirando para otro lado, como que ni ellos mismos se crean que de repente organismos oficiales tan importantes como el Congreso de los Estados Unidos de América, el Pentágono y científicos de la categoría de las que estaba mencionando ahora, por ejemplo, Gary Nolan de Stanford, o Eric Davis, ¿vale? Contratista de la NASA, perdón, de la NASA, no, del Pentágono, hablen de esto ya con total claridad. Ya no solamente que haya presupuesto para investigar las UAP, OVNIs, llamémoslo como queramos, yo siempre les diré OVNIs, no voy a cambiar mi terminología, que ya estoy viejito, pero oye, que nos están diciendo, Rodrigo, incluso que tienen restos de naves. Y esto, cuando salió en el New York Times, Eric Davis hablando, el astrofísico, yo no me lo podía creer. O sea, yo me quedé en shock. Sí, o sea, es que, bueno, yo insisto, es parte de la globalización. Y eso, tenemos la suerte de vivir en esa época, o en esta época donde la hiperconectividad obliga a que hoy día todo sea absolutamente transparente, porque lo que se trata de ocultar a veces resulta peor y se hace mucho más público. A mí me llamó la atención cuando a mediados de mayo el subdirector de inteligencia naval, Scott Pry, está exponiendo sobre fenómenos aéreos anómalos a los congresistas de Estados Unidos. Eso yo por lo menos no lo había visto, porque los que hemos estudiado un poco la historia de la ufología y sus grandes personajes, acuérdense que cuántas veces en distintos congresos, en distintos programas de televisión, vimos a investigadores diciendo, por favor, necesitamos que se transparente esto y que se reconozca de una vez por todas que existen los fenómenos anómalos, que existen los ovnis. Bueno, se reconoció. Y nos decían locos, Rodrigo, ¿te acuerdas? Anda que no, y nos decían locos. Sí, absolutamente. Oye, estos enfermos de la cabeza quieren que lleguen los platillos voladores. No queremos platillos voladores, queremos que se reconozca un fenómeno que está en los cielos y que es evidente, punto. Bueno, no contento con eso, no contento tan solo con todo lo que ha sucedido con estas declaraciones, en julio de este año sale el presupuesto norteamericano para el 2023, donde se aprueba un presupuesto que todavía no está dimensionado ni cuantificado, pero que es bastante alto, para crear un nuevo grupo de investigación. Eso es increíble. Juan G., yo quiero aprovechar que tenemos aquí a Rodrigo para conversar con él, para discutir una de las novedades que a mí me ha parecido más inquietante dentro del fenómeno OVNI en las últimas semanas y que se ha hecho viral. Un informe por parte de la Academia de Ciencias y del Observatorio Principal de Kiev, de científicos de ese país que no vamos a nombrar, quienes han reportado una importante cantidad de objetos voladores no identificados en esta parte de Europa. Y entre ellos, porque de hecho el informe me parece impresionante, hacen referencia a dos cosas que me dejaron muy, muy sorprendidos. En primer lugar, hacen dos clasificaciones de ovnis. Ellos los denominan ovnis de origen cósmico, es decir, que son luces que se pueden detectar en el cielo
y ovnis fantasmas que solamente se pueden registrar con cierto tipo de aparatos. Y la segunda cosa que me dejó muy asombrado, Rodrigo, Juanje y oyentes, fue que ellos determinaron la existencia de flotillas. Así literalmente utilizaban el término flotillas de ovnis en este momento deambulando por los cielos de Kiev. ¿Qué crees tú, Rodrigo, que está sucediendo en este momento en los cielos de Europa del Este, que a mí realmente me parece sorprendente? Bueno, quiero complementarlo con que el vocero de Roscosmos, Dmitry Rogozin, en mayo de este año, también afirmó de que la Agencia Espacial Rusa también está investigando fenómenos anómalos, tal cual como salió la NASA, tal cual como... Es decir, hoy día no es que se haya puesto de moda, sino que todos revelaron de que lo estaban haciendo de manera subterránea hace bastante tiempo. Eso yo creo que es como el punto número 1. El punto número 2 es que, bueno, en el caso puntual, dicho sea paso, cada vez que hay un conflicto bélico hay observaciones anómalas. Ahí tenemos dos alternativas. O efectivamente existe algún tipo de entidad o inteligencia externa que está haciendo visitas a ese tipo de conflictos, porque hay registros desde épocas muy antiguas, y yo creo que quizás los más contemporáneos antes de la era moderna de los ovnis son los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero también al mismo tiempo, otros países, otras superpotencias ocupan estos conflictos para hacer algún tipo de prueba militar con sus prototipos de aeronaves nuevas, con aeronaves furtivas. Yo quiero ser súper sincero con ustedes. Estados Unidos tiene dos hitos importantísimos con los cuales marca un destape en cuanto a lo que es la mezcla de tecnología en el ámbito castrense o militar. Está, ¿no es cierto?, octubre del 57 con el lanzamiento del Sputnik y el inicio del área espacial, que lo conversamos una vez en un programa que hicimos con ustedes. Después viene el 11 de septiembre del 2001, con el tema de las Torres Gemelas, donde se abrió la billetera fiscal norteamericana para poder invertir en lo que era tecnología, y ahí ya se hicieron públicos modelos de aeronave como por ejemplo el RQ-1 Predator, después el MQ-1 Predator, que si bien el primer modelo llevaba 90 kilos de explosivos o de misiles, el MQ-1 lleva 1,5 toneladas. Wow. Después se creó el famoso Guadaña, el MQ-9, y de ahí el RQ-170, y así vamos sumando cada vez más prototipos de aeronaves no tripuladas que de una u otra forma lo que hacen es que un técnico, no necesariamente tiene que ser militar, con un computador y un joystick puede estar en su casa haciendo la dirección hacia dónde van a apuntar los fuegos del país que está en conflicto. Pero para llegar a ese nivel de tecnología hay que hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, yo les quiero hacer una suerte como de analogía. Acá en Chile tenemos un caso muy interesante que ocurre en el año 99, en el Valle del Elqui, en el sector de Paihuano. Ocurre un acontecimiento que se llama el Roswell chileno, que es que cayó un objeto en la tarde del 7 de octubre, y la gente lo vio caer porque ingresaron inicialmente 3 aparatos por el Valle del Elqui, salieron los 3, uno cayó sobre el cerro y los 2 siguieron hacia la línea costa. Se han escrito bastantes textos sobre este tema, fueron investigadores, pero lo más curioso es que en la noche los testigos de la localidad sintieron un helicóptero y que se llevó lo que estaba sobre el cerro. Por lo tanto, para todo el mundo hubo un encubrimiento de algo que cayó ahí y quedó como el Roswell chileno. Pues bien, hoy día con los antecedentes que tenemos, estoy hablando del año 1999, hoy día perfectamente eso puede ser el primero de los modelos que les dije, el RQ-1 Predator o el MQ-1 Predator 2. ¿Por qué? Porque era más o menos de las mismas características de un avión no tripulado, con ciertos movimientos erráticos, a unas velocidades a veces incluso casi estacionarias. Bueno, hoy día puede ser, y lo tomo como una posibilidad, de que sobre los cielos de Ucrania estemos observando también algún tipo de tecnología militar nueva que recién la vamos a ver desarrollada en 20 años más, porque así es como trabaja la industria militar. Como también puede ser la otra alternativa de que existen fenómenos aéreos anómalos que en algunos casos podríamos atribuirle incluso un grado de inteligencia, que se hacen presentes frente a este tipo de conflictos y lo han hecho durante toda la historia de la humanidad.
y eso tampoco hay que descartarlo. Sí, yo creo que no se puede descartar para nada el que se estén probando diferentes prototipos. Es más, todo lo que es la ayuda norteamericana ha ido en ese sentido. Incluso el otro día leí un artículo de cómo están adaptando los aviones de este país, que no voy a mencionar para que no nos desmoneticen el vídeo, ¿vale? Cómo están adaptando los aviones del país, los aviones antiguos, los MiG, los cazas, básicamente el artículo decía, han mandado a MacGyver a este país, ¿vale? Porque le están haciendo una cantidad de cosas tremendas, con lo cual lo que se vea en los cielos de Kiev, yo también opino como Rodrigo, le pongo también alguna duda. Pero vamos a meternos en la noticia. Y en algunos de los casos tenemos poquito tiempo, pero bueno, ya molestamos a Rodrigo otro día para que cuente algún caso más. Para ir cerrando el tema de noticias, ¿vale? En concreto, fíjate, Gary Nolan, repasando la noticia de estos días, afina tanto que dice el tipo, y lo dice con total normalidad, que esos restos de naves habrían ido a la empresa Lockheed Martin. Y lo dice así de claro. Robert Bigelow, contratista de la NASA, ya dijo que él estaba colaborando con el Pentágono y que estaba analizando realmente restos de estas naves, ¿vale? Entonces, mi pregunta para Rodrigo, no sé qué opina. ¿Tú crees realmente que los Estados Unidos de América, ante las afirmaciones que hay, tienen restos de platillos volantes, ovnis o naves de otro mundo en su poder? No podría afirmarlo porque no tengo la certeza de eso. Tampoco puedo negarlo de raíz porque obviamente hay ciertos elementos técnicos y científicos que a veces generan ciertas dudas. Pero sí, en ese aspecto, para poder hacer una visión un poco más escéptica y no llevar todo a lo que es la retroingeniería, generalmente el ser humano desarrolla su tecnología gracias, desafortunadamente, a las guerras. Por ende, hay mucha tecnología que ha ido evolucionando a raíz de conflictos bélicos. Primera, Segunda Guerra Mundial, para ser más exacto, y por supuesto el Golfo I, Golfo II. Ahora, con respecto a declaraciones cruzadas, de que si es que hay o no hay, yo les recomiendo un libro muy interesante de Janet Jacobsen que se llama Área 51, donde es un libro que en el fondo cuenta, de hecho ganó un Pulitzer, cómo Estados Unidos ha ido desarrollando la industria militar a la par con una cortina de humo muy interesante basada en temas de los ovnis. Eso también es un hecho que es concreto y es real. Sí, señor. Eso, hay casos que son irrefutables donde se ha culpado, ¿no es cierto?, al fenómeno de los ovnis para poder encubrir cierto tipo de armamentos, o en su efecto hay ciertos fenómenos que no tienen explicación y que por otro lado, de manera subterránea, se les da la connotación de armamento militar, es decir, se juega a dos bandas. Y ese aspecto es muy interesante. Ese es el problema, Rodrigo, que nos han mentido tanto, porque además, conforme estabas hablando, recordaba cuando en los años 90, de repente el gobierno norteamericano dijo, no, los avistamientos de ovnis son todos prototipos de la fábrica Northrop, que son súper adelantados y tal. Creo que estos crearon el avión este espía, ¿cómo se llama?, que tiene forma de triángulo y tal, y nos hablaban de estas cosas y tal, pero yo creo que siempre han jugado a dos bandas, lo han tenido súper claro. Sí, o sea, en efecto está comprobado de que al creador de la hipótesis extraterrestre, que es Donald Keyhoe, le entregaban información falsa para que él la divulgara como que fuera una información genuina, sacada de fuentes oficiales, de tal forma de hacer cierta confusión en la opinión pública. Eso hay un juego ahí muy interesante que no hay que desconocerlo. Pero también, por otro lado, está todo lo que es la industria, y Annie Jacobsen, también ahí yo tengo mis reparos con la investigación que hizo en el libro Área 51. Porque ella en el fondo reveló de que un testigo, que era el único sobreviviente de una empresa que se llama EG&G, así con esas siglas, que eran los que en gran medida eran los responsables de toda la tecnología militar norteamericana, a él, ese testigo sobreviviente o superviviente, le comentó una serie de cosas que nadie más sabía, pues ese testigo ni siquiera sale con nombre y apellido. Entonces, también
entramos en creer en la buena fe de la periodista, que de una u otra manera trata en lo posible de velar algo que está velado y de desmentir algo que en algún aspecto se va por las ramas de lo que es fenómenos anómalos o en este caso propiamente la ufología. Pero también cae en lo mismo. Cuando se critica la ufología que especula, aquí está haciendo lo mismo, porque no hay una fuente confiable para poder sustentar que toda la tecnología norteamericana de los últimos 74 años provenga netamente de científicos norteamericanos. Es decir, hay una ventana abierta para poder decir, ¿hay tecnología que puede ser de afuera? Yo creo que la hay. Y en ese aspecto hay que revisar con mucha más cautela los fenómenos que hasta el día de hoy son inexplicables, que son entre el 2 y el 3%, y es donde específicamente la ufología aeronáutica está apuntando su fuego. Fíjate que es lo que decía Gary Nolan en la declaración, que él tiene la sospecha de que hay alguna tecnología militar que pudiera tener ese origen. Yo siempre he pensado, bueno, yo no tengo ni idea de tecnología como tú y menos aérea, ¿vale? Yo siempre he pensado que en el fondo esto de la ingeniería inversa hasta cierto punto no tendría mucho sentido, porque es como si yo le paso mi teléfono celular a un Australopithecus. O sea, el tipo tiene el celular, es un iPhone, le da las teclas, pero jamás va a entenderlo. Yo siempre he pensado igual, ¿vale? Que alguien que venga de un punto tan lejano del universo, otra dimensión, o yo que sé de dónde vienen, ojalá lo supiera, escribiría un libro, ¿vale? Tiene que ser una tecnología tan compleja que aún así yo creo que no la entenderíamos. Puede que no, efectivamente, pero puede que no entienda el desarrollo de esa tecnología, pero sí use el aparato que tú le vas a pasar. Es decir, lo va a abrir, le va a sacar la pantalla, sí, y la pantalla la va a colocar como una ventana para que no le entre viento ni lluvia en su refugio. O sea, de una u otra forma puede utilizar igual para su básico conocimiento. Lo que sí también, y en ese aspecto concuerdo contigo, de que hay ciertos casos íconos en la ufología global, no tan solo chilena, sino que hablo en general, que no se condicen con la tecnología que en ese momento uno más o menos calcula que ya se estaba desarrollando. Me explico. Hay un caso chileno que ojalá puedan profundizarlo, si quieren un día hablamos completamente de ese caso, que es el que ocurre en la Antártica, en la isla Roberts, entre el 8 y 9 de enero de 1956, donde hay 4 científicos que observan durante casi 36 horas 2 objetos que tenían aproximadamente un largo de 150 metros y un ancho de 25 metros. Estuvieron suspendidos a una altura de 7.000 metros y que uno de ellos, en un momento que se le hizo una suerte como de cambio de luces con un espejo, bajó y pasó sobre los 4 testigos, cambiando y pasando por toda la tonalidad de los colores sin hacer un ruido. Y a una velocidad que perfectamente, una velocidad hipersónica o supersónica que rompe la velocidad del sonido y que no hizo ningún ruido. Y luego vuelve a su posición original, que es vertical, tal cual como en la película Arrival, claro. De la misma forma. Yo creo que de hecho esa película alguien de los que la creó se acordó de ese caso de la isla Robert, porque es de los pocos casos que hay ovnis parados de manera vertical y con esa envergadura. Bueno, cuando uno después ve los informes, los reportes, sobre todo específicamente del doctor Jorge Moder, un ingeniero agrónomo, ingeniero químico, doctor en glaciología, un tipo que tuvo que hacer una vida doble. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un libro muy interesante de un investigador argentino, que espero que algún día lo inviten, que se llama Rubén Morales, que se llama Los ovnis de la Antártica, que es el primero que profundiza sobre este caso, y él muestra una foto de Jorge Moder hablando en la televisión prácticamente 11 años después de este incidente, y sale de espaldas y con la voz cambiada. Y es impresionante porque el caso del 56 en la televisión chilena aparece el 17 de abril del 68 y tal cual lo describe como si estuviera relatando un delito, como si fuera un delincuente, de espalda a la cámara para que sus colegas no le dijeran nada. ¿Por qué? Porque él era un químico, doctor en glaciología, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso refleja 2 cosas. Uno, que el incidente obviamente fue algo real porque significó que un grupo de científicos, en este caso puntual, uno, dedicar a hacer una vía paralela como investigador de estos fenómenos, y 2,
que hasta hace poco, hasta esta desclasificación que estamos viendo hoy día, donde ya hay científicos que están hablando abiertamente, si no es hasta hace poco, cualquiera del mundo aeronáutico, del mundo militar, del mundo académico, del mundo científico, hablara de este fenómeno, tal cual como dices tú, Juanji, era tratado de loco. Él evitó eso y tuvo que salir de espalda con la voz cambiada para que no lo reconocieran, como que le daba vergüenza contar una experiencia de esta característica, cuando el tipo era tan inteligente que hizo uso de todos los instrumentos que tenía a su disposición y pudo medir distancias, velocidades, pudo medir la longitud, pudo medir incluso hasta cuánta radiación lanzaban estos fenómenos. Y ese informe completo él lo entregó en un buque de la Armada de Chile que se llama la fragata Baquedano, y se desaparecieron. Nunca llegaron a puerto, nunca salieron de ninguna parte. Estados Unidos ha hecho desclasificaciones donde han salido casos de otros países, no salió ahí, por lo tanto esa información no salió de Chile, es decir, se perdió de manera absolutamente voluntaria. No, voluntaria. Alguien la perdió. La perdieron a propósito, no se quiso comunicar esa información. Pero sí los testigos, al darse cuenta de que sus reportes y sus informes que hicieron por escrito no fueron tomados en cuenta, empezaron a hablar de manera subterránea y tal cual como este científico que se atrevió 11 años después a ir a la televisión. Y es más, en la década del 60 se creó el primer grupo de investigación chileno que se llama OVNI Chile. Jorge Moder fue uno de sus primeros colaboradores. ¿Por qué? Porque fue tal el trauma de este fenómeno. Estoy hablando que esto fue el 56, OVNI Chile comenzó el 58, a funcionar ya en propiedad el 62. Él fue el principal colaborador y era uno de los científicos que estaba ahí atendiendo sobre todo los casos que les llegaban porque él lo vio, él lo vivió 36 horas. Entonces, ese tipo de reportes, ese tipo de casuística, a mí me extraña que no sea tan conocida o tan publicitada como algunos otros casos que son incluso absurdos. Pero mira, Rodrigo, y esto es increíble. Cuando hace un par de meses fue, por cierto, podcast que lleva más de 1 millón de reproducciones, hicimos un programa sobre algunos de los casos OVNI más importantes de la historia, como siempre no dio tiempo ni a la mitad. Y nos contaste el caso de la isla Robert. Yo creo que la cara de Alejandro Bernal y yo, conforme te estábamos escuchando, era para habernos grabado un vídeo. Porque yo creo que tanto Alejandro como yo hemos leído algo de OVNI, yo he investigado algunos cuantos casos en mi vida por todos lados. Rodrigo, yo nunca había escuchado lo de la isla Robert. Nunca, jamás lo había escuchado. Y cuando tú me dijiste, como la película Arrival, un grupo de científicos, Isla Robert, 1956, aprovechan los aparatos que tienen para decir que tiene el cacharro este 150 metros de largo, 25 de ancho. ¿Cómo coge y eran dos? ¿Cómo coge esas velocidades? ¿Cómo pasa cerca de los testigos? Y yo dije, Dios mío, ¿será que detrás de esto realmente hay una mano negra que quiere ocultar información o algo? Porque esto no es normal. O sea, yo te aseguro que me siento con ufólogos súper conocidos en España y en otros lugares de América y no conocen esta historia. Que un día te toman la palabra, buscamos a este señor, a Rubén Morales, y a ver si hacemos un programa sobre los ovnis de la Antártica. Sí. Eso es, pero esto que tú estás contando, Rodrigo, es que es un hecho muy contundente. Y cómo además la gente por vergüenza, por desgracia, tenía que esconderse para contarlo, porque encima había los típicos que digo yo los llamo ciencinazis, van a empezar a decir, no, que es que el tipo bebía, o es que el tipo no sé qué, que es lo que me contaba a mí. Vale, igual, Fernando Cámara, el teniente coronel que persiguió, era capitán, cuando lo persiguió al famoso OVNI de Manises en el año 79 que llegó hasta la frontera con Francia. Y a mí él me decía, Juan, que a mí esto de los OVNIs me importa un carajo. Ahora, eso sí, viví lo que viví, yo soy militar, soy piloto, me dijeron que fuera detrás de aquella cosa y detrás de aquella cosa fui. Y me bloqueaba de frente, tú sabes mejor que yo lo que es un blocaje, me decía que le podían disparar, le estaban dando como un infrarrojo y luego le blocó de cola cuando se iba para hasta el aeropuerto el que tenía que regresar. Entonces son hechos tan contundentes que quizás en cierta medida tú tienes razón, Rodrigo. En este mundo global, con esta capacidad que tenemos de mover información, negar lo innegable ya era un absurdo. Y por eso está empezando a suceder este cambio de paradigma. Luego a lo mejor hay cosas ahí ocultas que los servicios de inteligencia no nos cuentan, ¿no? Que también nos sacan esto para que nos distraigamos o vete a saber qué, ¿no? Mi papá, que en paz descanse, trabajó en los servicios de inteligencia.
pero es que esto ya es muy innegable. Casos como este, te lo juro, me dan ganas de cogerme un avión y luego un barco y llegarme hasta la isla Robert a ver si quedó allí algo o yo qué sé, porque cambia nuestra visión de la historia. O sea, esto para mí es histórico, o sea, completamente histórico. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, por eso insisto, son casos que tienen un grado de espectacularidad y de contundencia, sobre todo por los testigos que son en el fondo los principales, son los protagonistas. Me extraña que sean tan poco conocidos. Hay que divulgarlo más, y en ese aspecto, hoy día quizás, por eso está bien lo que tú señalabas en un principio. El cambio de paradigma requiere un corte, un cierre. Yo lo estoy dejando plasmado en una publicación que voy a sacar muy pronto, que el informe del Pentágono del año pasado para mí puso cierre a la era moderna de los ovnis y dio inicio a lo que era la era contemporánea de los ovnis, que es lo que estamos haciendo hoy día, que es hacer una revisión de aquellos casos que no tienen explicación para poder encontrar algún tipo de respuesta asociada a lo que hoy día ya conocemos en lo que es tecnología militar, en lo que es tecnología espacial, en los mismos conflictos que estamos viendo a diario, en fin, porque de una u otra manera ya vamos descartando poco a poco hasta llegar, tal cual como le gusta a los amigos científicos, la ciencia reduccionista. Bueno, vamos a acotar tanto el terreno que ya no va a haber posibilidad de que eso tenga una explicación desde el ámbito lógico y racional. Y ahí ya nos tenemos que sentar a conversar de frente y decir, mira, hicimos todo este descarte, analizamos estos casos de manera bastante prolija, tal cual como lo hizo el informe Sturrock el 97, como por ejemplo con Trans-in-Provence, y dijeron, no tenemos cómo explicarlo. Tal cual, ese mismo informe Sturrock del año 97, que también es una cuestión que me sorprende que no sea tan conocida, donde un grupo de académicos se sentó a debatir sobre casos como Trans-in-Provence o como las luces de Hessdalen, y llegan a la conclusión de que no existe explicación para eso, y no pasa nada. Es decir, ya, y dan vuelta a la página y seguimos tal cual como que aquí no sucedió nada, cuando la realidad es que de ahí ya tenemos el primer cimiento de lo que se llama el conocimiento científico, que es como ya tenemos el radién hecho para poder construir la casa. Ahora hay que seguir paso a paso. Sí, lo primero es cuando tenemos unos hechos tan claros, ¿vale? Como el que tú nos has contado, por ejemplo, de la isla Roberts, o el caso de Trans-en-Provence en Francia, donde la hierba de la casa, donde aterrizó un aparato, pues tiene hasta mutaciones y demás, y todo esto, y que la ciencia no puede explicarlo, pero que, ojo, una parte de la ciencia y una parte de los organismos oficiales se dedicaron a tapar todo esto muchos años y a desprestigiarnos y demás. Yo creo que esa etapa, yo creo que ha pasado. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa etapa ya, yo creo que esa etapa ya, después de que el Pentágono diga, señores, esto no es de este mundo, después de que el Pentágono, de que el Congreso de los Estados Unidos abra tranquilamente una comisión de investigación y lleguen allí, yo creo que todo esto cambió. Ahora, eso sí, nos echan en cara a la gente que investigamos estos fenómenos una cosa que a mí en cierta medida me hace gracia, aunque tengan razón, ¿no? Cuando nos dicen, vale, tenemos el caso de la isla Roberts. Yo, por ejemplo, el caso Manises, que pude entrevistar a todos los testigos, fui el primer periodista que lo hizo después de muchísimos años, a Salvador Tomás, que era el jefe de seguridad que estaba en el aeropuerto de Manises en Valencia. Para la gente que no conozca el caso, es un avión que sale desde Mallorca con rumbo a las Islas Canarias, dos luces rojas entran en bueno, lo que podría ser un rumbo de colisión con la nave y deciden aterrizar. Bueno, nadie jamás pudo explicar eso, todas las explicaciones que se han dado son completamente absurdas, y el informe militar, que es lo más importante, dice: una aeronave de procedencia desconocida, impulsada por una energía también desconocida, atravesó los cielos de España tal día, noviembre de 1979. Entonces, tenemos esto. El problema, Rodrigo, y yo creo que esto nos va a costar décadas, es que aunque tengamos estos casos que yo tengo claro, y además mi hipótesis, que no puedo demostrarla, es que estos casos como el de la isla Robert o el caso Manises son tecnología extraterrestre, luego no podemos sacar una analogía, no podemos... Claro, son casos completamente distintos, no podemos decir, vale, y ahora me comunico con los ovnis así. Ahora, por ejemplo, todo ha cambiado gracias a la visión nocturna, porque las imágenes más espectaculares que estamos viendo son gracias a la visión en infrarrojo, en visión nocturna, como es un caso de hace
pocos años en Aguadillas, en Puerto Rico, como son, por ejemplo, los famosos vídeos del Pentágono. Y bueno, nos echan eso en cara, pero a mí no me asusta ni me da miedo, porque lo que digo es, me da igual, tenemos que seguir investigando. Que no saque una conclusión definitiva, esto no significa que el fenómeno no exista. El fenómeno existe, está clarísimo, está ahí. Lo que pasa es que ahí entra en juego una cuestión muy importante, que es precisamente lo que tú acabas de señalar. Nosotros somos muy apegados, o nuestro conocimiento, digamos, va de la mano con dos cosas. Uno, el entendimiento, y otro, la percepción. Con el entendimiento ocupamos nuestro juicio, es decir, la razón, y en ese sentido vemos objetos, sujetos, etcétera, etcétera. No voy a poder a explicar hoy día esa teoría. Pero en cuanto a la percepción, el conocimiento es netamente instintivo, es decir, un conocimiento directo. Y ahí es donde está el punto. Me di la vuelta larga, pero a lo que quiero llegar es que los sistemas de detección electrónica permiten observar fenómenos que no son captados por nuestra percepción, por nuestra vista específicamente. Entonces hay fenómenos como acá en Chile ocurrió una vez en el año 1986 que se observa en el radar pero no se ve a simple vista. Y el controlador del radar llama al de la torre de control, que es otro controlador, y el del radar le dice, ¿sabes que en la pantalla tengo sobre la pista un objeto, un tráfico? El de la torre lo observa y no lo ve. Incluso mandan a gente de tierra y no se ve nada, pero en el radar sigue apareciendo eso y más encima moviéndose. Entonces, eso te demuestra de que esto va mucho más allá de nuestras propias capacidades de lo que es percepción, e incluso yo iría más allá, sin meterme en la parufología, a nuestro entendimiento. Y ahí es donde está el gran dilema, y es donde, hay unos casos, como bien dices tú, que no tienen ningún vínculo entre sí, por supuesto, y eso para mí demuestra que el fenómeno es tiene tanta multiplicidad de factores, o puede ser de tantas causas, aristas, que lo hace más interesante todavía, peor todavía. Efectivamente, y lo que queda claro es eso, el fenómeno es real. Le tomo la palabra a Rodrigo Bravo para hacer otro día otro podcast aquí sobre los ovnis de la Antártica. Sé que estás súper ocupado, te tienes que ir, no te preocupes, así que vamos a pasar a conclusiones y cierre de cada uno. Alejandro Bernal. Juanje, aquí fascinado con este dossier, aprendiendo un montón con Rodrigo, con su formación, con esa definición maravillosa que nos hizo sobre la edad moderna de los ovnis y lo que estamos viviendo en este momento, la edad contemporánea, esta nueva postura a partir de estas desclasificaciones del Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalperez con $. Rodrigo Bravo, tus conclusiones, tu cierre, tu canal de YouTube y esto hacia dónde nos lleva este cambio de paradigma, amigo. Bueno, no puedo hacer conclusiones porque esto es inconcluso. Tenemos que hablar muchas veces más porque no tiene fin. Solamente me resta agradecerles por el espacio, siempre con la gentileza de ustedes, Juan Jesús y Alejandro. Aquí uno puede estar hablando horas de este tema, y vamos a hablar de un caso y nos podemos trasladar a otro, y el otro podemos así hasta que nunca vamos a terminar, porque este fenómeno yo creo que es parte de nosotros. Y mientras no tengamos una solución para tal, vamos a tener que seguir indagando y profundizando. En lo personal, yo insisto, este fenómeno es el desafío de la ciencia moderna, y es así de simple. No hay más ni respuesta, ni buscando alguna alternativa. Esto es lo que hoy día tiene que apuntarnos desde el punto de vista científico. Para allá tenemos que avanzar y tenemos que pelear para eso. Hay muchos científicos interesados en esto, hay mucha gente de la academia interesada en esto, pero pasa lo que le sucedió al doctor Jorge Moder, que fue testigo de Leila Roberts, que a veces como que todavía está ese dejo de casi de vergüenza, o quizás del qué dirán por sus colegas, que en muchos casos son hasta negacionistas. Esto no, esto es real, esto ocurre, y hay gente que lo relata y no está contando cuentos de hadas. Estamos hablando de fenómenos incluso que ponen en peligro la seguridad de las operaciones aéreas, o sea, estamos hablando de esa envergadura. Así que no, yo le agradezco. Mis redes sociales, mi Twitter, @cobufón, ahí también tengo algunos libros compartidos para que puedan leerlo, y sigamos con este gran e interesante debate, que nos queda mucho más por aprender. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por tu magistral charla. Y yo, mi conclusión, pues recojo las palabras que ha dicho Rodrigo Bravo.
Gracias a Dios hay un cambio de paradigma. Fijaros, un militar, piloto chileno, gracias a la apertura del gobierno chileno, está aquí en este podcast hablando con total normalidad del fenómeno ovni. Dentro del estamento científico empieza a haber una ruptura. Y ya cada vez más, como los científicos que he mencionado, como es Gary Nolan, como es Eric Davis, como es Michio Kaku, uno de los más famosos del mundo, se están metiendo en esto y están hablando de esto, porque es una realidad innegable, una realidad que nos desafía. Y desde mi punto de vista, el mayor desafío que tiene la especie humana para los próximos años. Saber qué son, quiénes son nuestros extraños visitantes. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.